Escribas y fariseos entran en polémica con Jesús porque desobedece las tradiciones de los padres de Israel. Después de proclamarse a sí mismo como el Señor del sábado, se identifica con Dios. Y ahora ellos están al acecho de Cristo para poder encontrar una manera de acusarlo de blasfemia y desobediencia. ¿Realmente Jesús es un traidor de la sinagoga y sus valores? Escuchemos el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Lucas capítulo 6. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: «Levántate, ponte ahí en medio». El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: «Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella?». Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: «Extiende la mano». Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Los tres evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, coinciden en que la controversia de Jesús sobre el sábado inicia en un contexto, digamos, muy libre, en un espacio abierto, cuando los discípulos caminan por el campo y arrancan espigas y las comen en sábado. El escenario de hoy no podía ser menos confrontativo. Jesús está en la sinagoga y en sábado, es decir, no solo está en un tiempo sagrado, sino también en un espacio sagrado, y quieren observar de qué manera Él sigue mostrando esa rebeldía hacia las tradiciones de los padres de Israel para poder acusarlo abiertamente ante la comunidad y que no quedara duda que Jesús era un traidor a la voluntad de Dios expresada por la ley de Moisés. Sabiendo que Jesús realizaba curaciones, estaban esperando a ver si curaba ahí en la sinagoga en sábado. Efectivamente, Jesús realiza una curación del hombre que tenía la mano paralizada o seca. Antes de realizar esta curación, explica el sentido de sus acciones y cómo realmente no está traicionando las tradiciones de Moisés, porque estas tradiciones están ancladas en la voluntad de Dios, que es la salvación del ser humano. Por eso dice: ¿qué está permitido hacer el sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar o dejar morir? Esta misma pregunta la repite en otras ocasiones. Pero parecería que Jesús se pone bastante dramático porque la enfermedad aquí en cuestión no era un asunto grave de vida o muerte. El Señor nada más tenía, está enfermo, la mano paralizada e insensible. Aunque digamos que esa parte de su vida ya estaba muerta, ese miembro de su cuerpo ya estaba sin vida. Por eso cada sanación que Jesús realiza es como un adelanto, un anticipo de la resurrección, porque de la misma manera nosotros, cuando nos enfermamos, experimentamos un adelanto de la muerte, sabiendo que no vamos a estar para siempre en este mundo y que somos frágiles, somos débiles, sujetos a cualquier límite de esta vida. Así pues, la razón que tenían los escribas y fariseos de pensar que Jesús era un rebelde es que efectivamente su manera de comportarse era distinta a la que venían usando ellos desde la tradición de Moisés. Jesús les recuerda que sus acciones no tienen sentido por estar conectadas a la tradición de Moisés, sino por estar en sintonía con la voluntad, con la manera de actuar de Dios, de un Dios que ama al ser humano y que salva al hombre entero, como decía Juan 23, que le importa no solo la salvación de nuestra alma, sino la salvación de nuestro cuerpo, de nuestros afectos, de nuestra sensibilidad, de nuestra manera de relacionarnos con los demás. A lo mejor no tendremos o no experimentaremos enfermedades del cuerpo, pero tal vez en algunas de estas otras dimensiones, la social, la relacional, la personal, también tenemos carencias y tenemos parálisis que necesitamos desatorar, necesitamos con la ayuda de Dios volver a rehabilitarnos. Que así sea. Gracias por escuchar esta grabación. Compártela con otros para evangelizar. Dios te bendiga.